JFT, just fair and direct. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis del mercado, análisis semanal con JFD Brokers, y en el que estamos ya a día 13 de enero, cuando son exactamente las 10:50 de la mañana. Bien, bueno, como hacemos todas las semanas, este es el primer análisis del año 2025. Vamos a comenzar por ver cuáles son los puntos que vamos a tratar durante este videoanálisis o durante esta sesión. Como hacemos cada semana, arrancaremos con el calendario económico. Veremos a ver cuáles son las noticias más importantes y cuáles son, digamos, los aspectos más relevantes que debemos tener en cuenta para esta semana operativa o esta semana de trading. También, por supuesto, veremos cuáles son las noticias más importantes y cuál es el análisis general de los principales activos. Y al ser, digamos, el primer análisis de 2025, en el primer análisis semanal, nos pararemos un poquito más para ver qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas, qué es lo que ha ocurrido durante los últimos días de 2024 y cómo ha sido este arranque, ¿no? Esta primera prácticamente quincena de 2025. Y luego, por supuesto, nos pararemos un poquito a ver cuáles son las posibles oportunidades de inversión que, hemos visto, ¿no? para esta semana. Y en esta ocasión nos centraremos en los principales ETFs referenciados sobre todo renta variable norteamericana, S&P 500, Nasdaq 100, porque, debido a las últimas correcciones que se están produciendo, quizás sea un buen momento para ir tomando nuevas posiciones en ETFs al alza, ¿no? en la bolsa americana. Por tanto, vamos a ir comenzando con la primera parte, con la primera sección de este análisis semanal, donde vamos a revisar cuáles son las claves de la semana, ¿no? Y el principal protagonista de esta semana va a ser los datos de inflación o los datos de IPC de Estados Unidos, que se publicarán el próximo miércoles 15 de enero a las 2:30 de la tarde, hora central europea. Conoceremos los datos anualizados, conoceremos el IPC mensual y también conoceremos el dato subyacente. Y todas las estimaciones lo que nos están diciendo es que habrá un nuevo repunte de la inflación durante el mes de diciembre, aproximadamente del 0,3%, y también unas estimaciones de subida del subyacente del 0,2%. Por tanto, todos los analistas están considerando que, o están ya validando esa posibilidad de que no existan bajadas de tipos de interés, o que la Reserva Federal no continúe con las bajadas de tipos de interés, al menos hasta el verano, al menos hasta las reuniones del mes de junio o del mes de julio. Además, también recordamos que el pasado viernes se publicaron los datos de empleo de Estados Unidos y fue un dato muy positivo, no solamente en la parte de nóminas no agrícolas, que duplicaron la creación de empleo del mes de noviembre, sino que adicionalmente también la tasa de desempleo pasó del 4,2% al 4,1%. Obviamente, esta gran fortaleza del mercado laboral norteamericano pone encima de la mesa esos riesgos de que la inflación siga aumentando, y que debido a la gran fortaleza que mantiene la economía norteamericana no sea viable la posibilidad de seguir bajando los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Pero adicionalmente debemos recordar también que hay un tercer factor, y es que dentro de muy poco, en apenas unos días, será la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y obviamente, conociendo ya las declaraciones o viendo todas las declaraciones que se están viendo o los planes que tiene el nuevo gobierno de Donald Trump sobre política arancelaria, política o geopolítica, políticas sociales en Estados Unidos y demás, es bastante probable que sus medidas provoquen movimientos inflacionarios al alza en los Estados Unidos, ¿no? Y también ahí la Reserva Federal, en su último informe, lo ha dejado bastante claro, ¿no? Que existen unos riesgos al alza de que las políticas del nuevo gobierno de los Estados Unidos provoquen, digamos, esas nuevas tensiones inflacionarias, ¿no? Por tanto, obviamente, seguramente nos vamos hacia un escenario de congelación de las bajadas de los
tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que seguramente será acompañada por parte del Banco Central Europeo, que parará también con las bajadas de los tipos de interés, aunque Christine Lagarde ha dicho que, pues bueno, en la situación de Europa y que Europa es una entidad totalmente diferente a los Estados Unidos, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Que obviamente si la Reserva Federal toma una decisión, inmediatamente después, pues normalmente el Banco Central Europeo sigue la misma senda o un camino muy similar, ¿no? Y además también vemos como esta semana conoceremos más datos de inflación en Europa, conoceremos datos del Reino Unido, conoceremos datos de inflación también en Alemania y también conoceremos el IPC de la zona euro el próximo viernes 17 de enero, ¿no? Y observamos también cómo esa presión inflacionaria también se está visualizando en Europa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alemania se estima un crecimiento de la inflación del 0,4% para el mes de diciembre y en el caso de la zona euro pasaríamos también a un crecimiento del 0,2%, ¿no? Del 2,2 al 2,4%. Por lo tanto, pues bueno, seguimos observando cómo empiezan a haber rebotes alcistas sobre el crecimiento de la inflación también en Europa y esto seguramente motivará la parada de las bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Por tanto, el principal protagonista para esta semana en los mercados será esos datos de inflación donde pues bueno, todo el mundo estará pendiente de ellos. Después, además, también tenemos otros datos macroeconómicos, serán los datos de China que se conocerán el viernes, tendremos datos muy importantes como el del crecimiento de China o el dato de Producto Interior Bruto, donde pues bueno, ya se adelantó que China crecerá en 2024 a un ritmo o ha crecido a un ritmo del 5%. Se estima que ese dato anualizado para el cuarto trimestre se cierre en ese crecimiento del 5%, como ya pues bueno, anunció el presidente Xi Jinping a finales del mes de diciembre, ¿no? Por tanto, posiblemente China cumpla con ese objetivo de crecimiento del 5%. Debemos recordar que la situación de China pues no es una situación fácil, están dentro de una crisis inmobiliaria muy importante, pero bueno, parece que de nuevo los ritmos de crecimiento, las cadenas de producción, también las cadenas de suministro vuelven a empezar a funcionar y pues bueno, tendríamos un crecimiento muy importante en China también durante el año 2024. De hecho, la semana pasada se conocieron datos de importaciones y exportaciones, balanza comercial y parece que los datos pues vuelven a ser en cierta medida bastante positivos o al menos por encima del consenso, ¿no? De los analistas. Y luego además también en cuanto a las materias primas estamos observando cómo tenemos precios del petróleo por encima de los $80 debido a las últimas sanciones que ha lanzado Estados Unidos frente hacia China, ¿no? Sobre todo a la parte de suministros y bueno, toda la parte digamos de distribución de productos derivados del petróleo por parte de Rusia, ¿no? Por tanto, pues bueno, lo que provocó prácticamente el viernes después del anuncio de estas nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia provocó, ¿no? Esos incrementos del 3% de los precios del petróleo, posicionándose de nuevo pues por encima de esos $80. Y luego para finalizar dentro de los eventos o las claves más importantes de esta semana comenzamos de nuevo temporada de resultados y lo haremos como lo hacemos en cada temporada de resultados con los principales bancos norteamericanos. Este miércoles presentarán resultados JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup y Goldman Sachs y luego tendremos ya el jueves a Bank of America y Morgan Stanley. Dentro de las presentaciones de resultados las estimaciones nos dicen que los ritmos de crecimiento estarán en el entorno del 10%, por tanto crecimientos durante el cuarto trimestre a doble dígito, algo bastante positivo para las bolsas americanas y sobre todo para la parte bancaria, donde pues bueno, seguramente haya habido un fortalecimiento de esos ritmos de crecimiento de los ingresos, sobre todo derivado de comisiones, banca privada de inversión, etcétera, ¿no? O al menos esas son las estimaciones y lo que nos están diciendo los analistas. Por tanto, pues bueno, el mercado espera obviamente que los resultados empresariales sigan siendo muy positivos. Veremos a ver hasta qué punto
llegan los resultados en algunas grandes compañías, como por ejemplo compañías como Apple, Nvidia, ya sabéis, las grandes tecnológicas, los 7 magníficos, dado que muchos analistas consideran que ya está habiendo pues una son compañías ya muy sobrevaloradas o han sido muy sobrevaloradas durante el año 2024 y que cada vez pues bueno, va a ser más complicado que logren batir las expectativas del mercado, ¿no? Por tanto, estas presentaciones de resultados del cuarto trimestre de 2024 para ya dar por cerrado ese año, podríamos decir, año fiscal, pues serán muy interesantes y nos darán una perspectiva, yo creo que también muy importante de cara al año 2025. Así que este miércoles, el próximo miércoles 15 de enero, comenzamos con esas primeras presentaciones de resultados y comenzamos con el sector bancario norteamericano. Bien, una vez visto esto, nos vamos a ir al repaso de los principales índices. Vamos a repasar un poco renta variable europea, vamos a repasar también renta variable norteamericana y vamos a comenzar, si os parece bien, lo primero de todo con los últimos movimientos que realizó el Eurostock 50, el principal índice europeo, donde vemos como en la sesión de hoy pierde alrededor del 1,20% aproximadamente, en estos momentos cotizando en los 4.917 puntos. Hablábamos, ¿no?, como el final de año fue ligeramente bajista, ¿no? Seguramente pues provocado por muchos cierres de posiciones de inversores de cara al cierre del año, muchos fondos de inversión cerrando muchas posiciones, pero que pues bueno, encontró una zona de soporte muy importante alrededor de los 8.400 puntos y que a partir de ahí se generó a principios de año, desde el inicio del año, un importante rebote alcista, ¿no? Incluso posicionando al Eurostock 50 por encima de los 5.000 puntos. Estos primeros días del año, en líneas generales, pues han sido bastante positivos para la renta variable europea a nivel general, pero desde la pasada semana, donde ya empezábamos a observar ciertas resistencias y después de conocerse el viernes el dato de empleo de Estados Unidos y dilapidar pues toda posibilidad de bajadas de tipos, nuevas bajadas de tipos de interés, nos encontramos con estas importantes correcciones, ¿no?, en la sesión de hoy lunes. Por tanto, esto lo que nos dice es que ha entrado cierto pesimismo en la renta variable europea, contagiada por la renta variable norteamericana, y es bastante probable que durante esta semana nos acerquemos de nuevo hacia esos niveles de soporte que veíamos en la zona de los 4.800 puntos. Aún así, dentro de pues bueno, una perspectiva más general, más de medio largo plazo, lo que vemos en Europa sigue siendo un estancamiento, ¿no? Seguimos viendo cómo vemos máximos y mínimos decrecientes, vemos como no hay una tendencia alcista realmente clara, aunque pues bueno, se mantiene en valores entre la zona de los entre los 4.700 puntos y los 5.000 puntos, ¿no? Y vemos cómo desde prácticamente el verano de 2024 nos movemos en esos márgenes, ¿no? 4.700 y los 5.000 puntos, sin terminar de desarrollar ningún nuevo proceso alcista, lo que digamos nos habla de que hay cierto estancamiento en el desarrollo de las compañías europeas, ¿no? Si nos vamos ahora a otros índices, nos vamos a ir al DAX alemán, nos vamos a ir al índice alemán, donde más o menos, pues bueno, veíamos como el cierre del año fue ligeramente negativo, con correcciones importantes después de haber marcado esos máximos históricos cercanos a los 20.500 puntos. Se producía ese importante proceso de corrección que nos llevaba hasta esa zona de resistencia anterior, esos 19.650 puntos, y a partir de ahí, con el cierre del año, pues arrancaba también, como decíamos, ¿no?, como veíamos en el Eurostock, un nuevo proceso alcista, movimientos importantes en el arranque de este año 2025, en los primeros días, que llevó al índice de nuevo muy cerca de esos 20.500 puntos, ¿no? Se quedó muy cerquita, apenas a unos 30 puntos, en los 20.470 puntos aproximadamente, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, a finales de la semana pasada, con el arranque de esta semana y esas noticias que comentábamos de los datos de empleo de Estados Unidos, volvemos a ver de nuevo importantes caídas. De hecho, en la sesión de hoy
hoy el DAX alemán pierde alrededor de ese 0,85%, ¿no? Lo que nos indica, como ya veíamos en el caso del Eurostock, que seguramente durante esta semana nos aproximaremos de nuevo hacia esa zona de soporte importante, los 19.650 puntos. Ahora bien, dentro de la perspectiva, digamos, más general para el índice alemán, debemos seguir pensando, o seguimos pensando, de hecho, que el desarrollo sigue siendo totalmente alcista. Realmente no vemos un cambio de estructura a la baja, no observamos nuevos máximos decrecientes ni mínimos decrecientes. Al revés, la estructura sigue siendo total y absolutamente alcista, aunque obviamente con algún proceso correctivo, y tenemos zonas muy importantes de medio a largo plazo que, digamos, serían nuestras barreras psicológicas para determinar el mantenimiento, ¿no?, de esa tendencia al alza. Por tanto, nos lleva a pensar que hasta que no se perdieran los 18.900 puntos en el caso del DAX alemán, nunca pensaríamos en una tendencia a la baja, ¿no? Por tanto, para nosotros esa es la barrera psicológica, ese último mínimo creciente de medio plazo, ¿de acuerdo?, que debería ser perforado para, digamos, pensar que entramos en un proceso bajista pues mucho más peligroso, ¿no? Por tanto, en líneas generales, la renta variable alemana sigue gozando de, pues bueno, de bastante salud, aunque obviamente las noticias que nos están llegando sobre el desarrollo de la economía alemana pues no están siendo muy positivas, ¿no? Eso sí, en el corto plazo, pues obviamente tenemos una zona de soporte muy importante, que es ese último mínimo creciente más de corto plazo en la zona de los 19.650 puntos, ¿no? Por tanto, ahí pues tendremos que vigilar esa zona, sobre todo esta semana, viendo que arrancamos la semana con importantes caídas y que posiblemente el precio o las cotizaciones del índice alemán se aproximen a esos niveles. Después nos vamos a otro índice, nos vamos a ir a Francia. Un índice francés, un CAC 40, que sigue dentro de ese proceso de correcciones. Parecía que la semana pasada quería superar esos niveles de los 7.500 puntos, pero bueno, finalmente con el arranque de esta jornada de lunes, pues vemos cómo de nuevo vuelve a producirse ese rebote bajista que nos aproxima a niveles de los 7.340 puntos, que fue un nivel importante anterior, y por tanto, pues bueno, nos sigue marcando pues todo ese desarrollo bajista, ¿no? Seguimos metidos en todo ese proceso de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Por tanto, hasta que no se superen, digamos, ciertos niveles de resistencia, como pueden ser los 7.572 o como pueden ser los 7.650 puntos, pues realmente la bolsa francesa seguirá en ese proceso de importantes correcciones, ¿no? Importantes caídas. Obviamente todo nos indica también, por el lado, digamos, de los niveles de soporte, que la zona de los 7.100, la zona de los 7.000 puntos, puede ser una zona de soporte muy relevante, ¿vale? Obviamente el índice de francés lo ha pasado muy mal durante 2024, sobre todo derivado de inestabilidad política, social y económica, y ha sido bastante penalizado prácticamente desde las elecciones europeas del año pasado, con toda esa inestabilidad que comentábamos, y eso es lo que ha arrastrado al índice hasta esos niveles tan bajos, ¿no? Recordamos que el CAC francés estaba marcando máximos históricos en los 8.250 puntos, no hace mucho tiempo, o sea, estamos hablando abril-mayo de 2024, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se ha desarrollado esa dinámica negativa, siendo teniendo uno de los peores rendimientos de todos los índices europeos, ¿no? Yéndonos más al corto plazo, yéndonos a lo que estamos viendo en estos momentos, hemos visto un claro rechazo, ¿de acuerdo?, la pasada semana en esos niveles de resistencia alrededor de los 7.500 puntos, y como vemos esta semana pues arranca con importantes caídas. De hecho, como comentábamos antes, ¿no?, el CAC francés cae aproximadamente un 1,10% en la sesión de hoy, lo que nos invita a pensar también que esta semana seguiremos viendo caídas y posiblemente pues el CAC francés pueda aproximarse hacia niveles de los 7.200, 7.100 puntos, ¿no?, que eran esos importantes niveles de soporte que comentábamos anteriormente.
Cambiando de índice, nos vamos a ir ahora al IBEX 35, que también después de esas últimas jornadas del mes de diciembre, donde llegábamos a alcanzar incluso los 12.150 puntos, estamos hablando prácticamente principios del mes de diciembre, superando, ¿no?, pues todas esas cotas, y la verdad que con cierto optimismo entró en una dinámica de correcciones importantes que llevaron al índice de nuevo hacia los 11.300 puntos, ¿no? Esa zona de soporte consideramos que es una zona crítica para el IBEX 35, sobre todo para el corto plazo, porque es el último mínimo creciente de la última secuencia alcista que ha desarrollado el IBEX 35, que viene prácticamente desde los 10.300, 10.400 puntos, ¿ok? Y por tanto ha sido, como vemos, muy relevante a finales de 2024, principio de 2025. Como observamos, a partir de ese nivel de los 11.290, 11.300, se ha producido un impulso alcista, una revalorización que incluso ha llegado casi a alcanzar los 12.000 puntos de nuevo, pero observamos como ya la jornada del viernes y la jornada de hoy ha vuelto a abrir, ha sido dos, o están siendo dos jornadas negativas. De hecho, hoy el IBEX 35 pierde pues alrededor del 0,4%. Es uno de los índices que menos pérdidas está generando en este, no, perdón, es un 0,67%. 0,67%. Es uno de los índices que menos está perdiendo dentro del selectivo europeo, pero obviamente vemos también un proceso de corrección, ¿no? Un proceso de giro en el corto plazo que, pues bueno, de continuar esa dinámica negativa podría llevarnos de nuevo a niveles de los 11.290 aproximadamente, ¿no? Y como vemos, ¿no? Vemos como en el medio plazo, prácticamente desde pues, el mes de septiembre de 2024 nos hemos estado moviendo en un rango bastante lateralizado entre esos 12.000, 12.100 puntos y la zona de los 11.200, 11.100, ¿no? En todo ese rango prácticamente, pues como decimos, ¿no?, desde el verano de 2024. Por tanto, pues bueno, estructura muy lateralizada y pues esperamos para esta semana que el IBEX 35 posiblemente intente volver hacia los niveles de los 11.290, 11.300 puntos. A partir de ahí, pues bueno, pues ya veremos qué es lo que sigue ocurriendo. Aún así, como comentábamos, ¿no?, la estructura sigue siendo una estructura alcista y no nos debería preocupar esa pérdida de esa tendencia al alza hasta que no se rompieran los soportes ubicados en la zona de los 11.200 puntos, 11.100 puntos, ¿no? Por tanto, pues bueno, de momento la tendencia general para el IBEX 35 sigue siendo una tendencia principalmente alcista. Y ahora ya nos vamos a la renta variable norteamericana. Nos vamos lo primero de todo al SP500, que aquí, cuidado, empiezan a saltar ciertas alarmas porque se está perdiendo, o al menos los futuros así nos lo dicen, se está perdiendo el nivel de soporte más importante que teníamos la pasada semana, esa zona de los 5.830 puntos. La pérdida de ese nivel de soporte implicaría la pérdida del último mínimo creciente de toda la secuencia alcista de corto plazo, ¿de acuerdo?, que viene prácticamente desde los 5.000 puntos. Aquí vemos cómo se inicia esa secuencia desde estos niveles que tenemos aquí. Vamos a marcarlos prácticamente, como vemos, ¿no?, desde los 5.100 puntos comenzó un proceso alcista con una sucesión de máximos y mínimos crecientes, y por tanto la pérdida de ese último mínimo creciente, y fijaros además que lo hace, pues bueno, ¿no?, con la pérdida también o con señales claras de que los máximos empiezan a ser decrecientes y ciertas divergencias, etcétera, etcétera. Una indicación importante de que, pues bueno, estamos entrando o estamos ya confirmando un proceso correctivo en la bolsa norteamericana, ¿no? Esto principalmente se está produciendo por esa incertidumbre en los datos macroeconómicos de Estados Unidos y esa declaración de
la Reserva Federal de que pues, va a paralizar las bajadas de los tipos de interés, ¿vale? La primera bajada, la gran bajada después de alcanzar los máximos históricos en los 6.100 puntos, se produjo justamente después de las declaraciones de Jerome Powell, donde pues bueno, confirmó que el ritmo de bajada de los tipos de interés debido a esos riesgos inflacionarios pues se iba a detener, ¿no? Y posiblemente se podrían recuperar, dependiendo de los datos macroeconómicos, alrededor del segundo trimestre. Obviamente, después de ir conociendo el resto de datos macroeconómicos, repuntes de inflación, mejoras en los datos de empleo, etcétera, pues lo que ha ido provocando son esas mayores caídas, ¿no? Esa mayor desconfianza por parte de los inversores en que pues ese ritmo de crecimiento de los tipos de las bajadas de los tipos de interés se fueran a producir, ¿no? Por tanto, entramos en un escenario de nuevo de correcciones que podrían pues seguir alargándose. Ahora bien, si nos vamos más al medio y largo plazo, obviamente estamos en un escenario donde simplemente pues estamos haciendo pues algunas correcciones, ¿no? Estaríamos en un proceso de corrección. Y obviamente a esto se le añade la incertidumbre sobre el gobierno de Donald Trump, ¿no? De las decisiones que tomará Donald Trump para Estados Unidos, ¿no? Para las políticas sobre todo arancelarias. Así que bueno, bastante incertidumbre. Esto está provocando pues importantes caídas en los principales índices americanos, entre ellos el S&P 500, y la próxima referencia o la siguiente referencia que encontramos en el gráfico, de acuerdo, son esos niveles el entorno de los 5.690, 5.670 puntos, ¿no? Esa sería, digamos, la siguiente barrera como zona importante de soporte. Sí es cierto que en el gráfico diario, pues bueno, ya nos empieza a mostrar niveles de sobreventa extrema, que podríamos entender que son ya niveles bastante bajos para volver a retomar las subidas. Ok, y en el gráfico semanal sí observamos que empezamos a tener dentro de toda la secuencia alcista un patrón interesante con los estocásticos, ¿no? Con la combinación de estocásticos rápida y lenta, ¿no? Y aproximándonos también a niveles de sobreventa extrema. Por tanto, ahí se podrían empezar a generar buenas oportunidades de compra en el mercado americano, sobre todo en el S&P, las compañías cotizadas en el S&P 500. Así que bueno, yo creo que es bastante planteable, bastante interesante. Después veremos que con estos argumentos podríamos empezar, o podría ser un buen momento para empezar a tomar posiciones de nuevo en ETFs como referenciados al S&P 500 o al Nasdaq 100, ¿vale? También por supuesto al Dow Jones o al Russell 2000. Por tanto, pues bueno, obviamente esas expectativas de paralización de las bajadas de los tipos de interés es la motivación que estamos observando para ver esas caídas en los principales índices americanos. Después, si nos vamos al Nasdaq 100, pues bueno, situación también muy similar, lo que veníamos comentando, ¿no? Proceso correctivo, y empezamos a aproximarnos ya a niveles clave, niveles muy importantes de soporte en el entorno de los 20.300 puntos, ¿no? Perforar ese nivel de soporte, pues bueno, pues implicaría obviamente que las correcciones fueran mayores. Aún así, como decíamos, ¿no? En el gráfico diario empezamos a ver ya niveles de sobreventa extrema, y en el gráfico semanal tenemos esas mismas estructuras, ¿no? Empezamos a ver cómo el indicador estocástico rápido se posiciona por debajo del nivel de 20, seguramente esta semana, la próxima semana, y el nivel, los estocásticos lentos se siguen manteniendo en niveles muy altos, ¿no? En valores por encima de los 80 puntos. Esto pues para nosotros es una clara indicación de que pues obviamente estamos ante un patrón correctivo, estamos simplemente ante una fase de corrección dentro del proceso alcista y una buena oportunidad para reincorporarnos al alza en los principales índices. Y luego ya para cerrar con los índices nos iríamos al Dow Jones de Industriales, que también está realizando ese proceso correctivo. De hecho está amenazando esa zona de soporte muy importante que tenemos en los 41.600 puntos aproximadamente, a punto de perforarlo. Nos empieza a marcar también dinámicas de sobreventa extrema con RSI, y luego en el gráfico semanal pues claramente también empezamos a ver, ¿no? Pues esas posiciones que decíamos, ¿no? Claramente en el caso del Dow Jones empezamos a ver pues esos niveles de sobreventa con el estocástico rápido
¿ok? Esa estructura o ese patrón de giro alcista. También empezamos a observar cómo el RSI empieza a posicionarse posicionarse muy cerca de niveles de sobreventa extrema, lo que debe ser también, pues bueno, una alerta para nosotros, una señal de que en estos entornos el Dow Jones podría producir un giro alcista, ¿no? También en gráfico diario nos aproximamos a medias móviles de 200 sesiones y que, bueno, pues no tenemos ninguna duda de que la dinámica de los índices americanos seguirá siendo alcista, ¿no? En el medio largo plazo, y que obviamente deberíamos aprovechar estas oportunidades, estas correcciones, para incorporarnos a futuras subidas en los índices americanos. Así que yo creo que estamos ahí en un entorno bastante interesante, ¿no? Así que bueno, este es en líneas generales un poco la visión que estamos teniendo los principales índices americanos. Nos vamos a ir ahora rápidamente a revisar cuáles están siendo los movimientos en las principales materias primas y sobre todo, pues bueno, nos vamos al petróleo, donde, como decíamos, ¿no? Nos aproximamos de nuevo a unos niveles máximos anteriores o a unos niveles de resistencia anteriores cercanos a los $81 en el caso de la referencia del Brent, como decíamos, ¿no? Volviendo a cotizar por encima de los $80 y rompiendo pues esas estructuras de lateralización que se mantenían entre los 76 y los $70 aproximadamente, ¿no? Se rompe, por tanto, pues bueno, toda esa dinámica de lateralización, ¿vale?, que teníamos en los precios del petróleo, ¿no? Donde rondábamos entre esos $76 y esos $70. Finalmente se decanta por una nueva subida, por un incremento de los precios del petróleo derivados de, pues bueno, toda la inestabilidad que estamos viendo, la aproximación de la toma de posesión de Donald Trump, las nuevas sanciones de Estados Unidos sobre Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente los diferentes conflictos que siguen manteniéndose alrededor del mundo. Por tanto, pues bueno, como vemos, ¿no? En estos momentos tenemos esos precios del petróleo Brent cercanos a esos $82 en una zona de resistencia muy importante, y aquí cuidado, ¿de acuerdo? Porque como vemos en el gráfico diario empezamos a entrar en niveles de sobrecompra extrema, ¿no? Y por tanto, pues bueno, podríamos ver caídas en las próximas sesiones o correcciones en las próximas sesiones. Luego ya, si nos vamos, por ejemplo, al caso del oro, la situación, la verdad es que en el caso del oro no ha cambiado demasiado, se encuentra en un proceso de correcciones, ¿de acuerdo? Donde vemos una secuencia de máximos y mínimos decreciente y una secuencia y también mínimos crecientes y máximos decrecientes, ¿no? Por tanto, lo que nos invita a pensar que estamos ante una estructura que, pues bueno, ya conocemos, una estructura de triángulo. Vamos a ver si me deja el gráfico. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vale, fijaros que, pues bueno, la figura de corrección que está marcando en estos momentos el oro, pues es una figura, digamos, de triángulo simétrico. Parece que empieza a romperse esa directriz bajista, lo que nos indicaría, pues, la continuación alcista de los precios del oro en el medio largo plazo, ¿no? Obviamente, la zona de resistencia más relevante en estos momentos sigue siendo la zona de los 2.721 puntos, ¿no? Hasta que no se rompiera ese nivel no podríamos constatar, pues, mayores subidas. Y vemos, ¿no?, como por ejemplo la sesión de hoy, pues en principio parece que hay cierto agotamiento y que podríamos entrar en una nueva, en una pequeña corrección bajista, ¿no? Aún así seguimos viendo mínimos crecientes, por tanto, la última referencia o el último nivel de soporte importante que vemos en el caso del oro, pues sería esa zona de los 2.582, ¿no? Más para el medio y largo plazo. Por tanto, bueno, bastante estabilidad en los precios del oro en estos momentos, y todo nos indica, pues bueno, que la estructura que se está generando es un triángulo simétrico y que, pues bueno, podría generar o podría desembocar en mayores subidas. Y luego, ya para ir finalizando con el análisis, hemos preparado
pues nada, un pequeño análisis, como comentábamos, de algunos de los ETFs que tenemos en cartera, sobre todo referenciados al SP500 y referenciados al Nasdaq 100. Los tenemos, digamos, podemos analizarlos, pero vamos, básicamente de lo que estamos hablando en estos momentos es de hacer seguimiento al principal ETF que tenemos en cartera, el SPI, que es el índice o el ETF más seguido del mundo, que es el que está referenciado al SP500 y donde observamos también esas correcciones que comentábamos y que veíamos en el índice, en el SP500. Por tanto, de cara a una gestión pasiva, ¿de acuerdo? Si somos más inversores pasivos más que activos, puede ser siempre interesante el invertir en ETFs como este, ¿no? ETF referenciados al SP500, dado que, pues bueno, en momentos de correcciones nos puede ser interesante tomar posiciones alcistas para ir, digamos, construyendo una cartera autogestionada o una forma de invertir más pasiva que no requiere que estemos encima de la operativa, ¿no? Lo que se conoce como inversión pasiva. Y este ETF, el SPI, pues puede ser una muy buena idea para tomar posiciones al alza e ir manteniéndolas y bueno, ir aprovechando estas correcciones que están realizando los principales índices norteamericanos. También tenemos, por supuesto, el QQQ, que es el índice tecnológico, el ETF que sigue o que está referenciado al Nasdaq 100, ¿no? Con las grandes tecnológicas y demás. Como vemos, también está en un proceso de corrección y bueno, en un momento determinado podría ser interesante también tomar estas posiciones si lo que buscamos es una gestión, digamos, más pasiva, ¿no? Mantener esas posiciones en el medio largo plazo. Tanto el índice referenciado al SP500 como el del Nasdaq lo podemos seguir tanto como un índice al contado, ¿de acuerdo? O como CFD. Por tanto, pues bueno, tenéis varias opciones. Tenéis en el caso del SP500 el índice al contado que sigue las acciones del SP500 es el cspx.etf.ex, que sería nuestro ticket para este ETF al contado, y luego tendríamos el EQQQ1, ¿de acuerdo? Que sería el ETF referenciado al Nasdaq 100, que también, pues bueno, replica los movimientos del propio Nasdaq 100. Y luego ya, pues bueno, tendríamos los derivados de CFDs, que tendríamos el QQQ, tendríamos el SPI y tendríamos también otro índice muy parecido que sería el IVV. Los tickets cambian porque depende de la gestora o depende de la empresa que gestione este ETF, ¿no? Nosotros trabajamos con Invesco, con BlackRock, por tanto, pues bueno, estos son los principales ETFs que manejan en estos momentos. Y siempre es, yo creo que una alternativa muy interesante de cara a una inversión más de medio y largo plazo. Así que bueno, en líneas generales, estas son, digamos, las recomendaciones o los activos que en este momento podrían ser interesantes de cara al medio largo plazo. Obviamente siempre hay que hacer su análisis. Esto obviamente no es una recomendación ni de compra ni de venta, pero bueno, es un análisis que os puede ayudar a tomar decisiones más informadas siempre. Y luego ya por último, recordar que bueno, que estamos haciendo ese seguimiento de nuestra cartera de acciones y recordar que cada miércoles hacemos el análisis más detallado de las principales empresas que mantenemos en nuestra cartera de acciones. Y bueno, nuestro filtro normal es buscar acciones infravaloradas con el indicador del RSI configurado a 9 periodos para gráficos semanales, ¿no? Y seguimos viendo cómo, pues bueno, hay muchas compañías interesantes en estos momentos que se pueden incorporar a nuestra cartera. Entre ellas, por ejemplo, sobre todo tecnología sanitaria, farmacéuticas, como por ejemplo Johnson & Johnson, que estamos ahí, la tenemos en el radar, Coca-Cola, donde ya hemos tomado algunas posiciones, PepsiCo, ha entrado la semana pasada también Adobe como una posibilidad de tomar posiciones alcistas, una compañía que creemos que tiene mucho potencial de cara también un poco a la implementación de la inteligencia artificial. También Amgen como otra farmacéutica importante que también está en un momento de
de correcciones y que podría ser interesante incorporarla a la cartera, y que de hecho ya la estamos analizando. Ok, y por ejemplo también Lockheed Martin Corporation, que es empresa de bueno, es tecnología electrónica pero dedicada al sector aeroespacial y la defensa, que también está entrando en niveles de sobreventa interesantes, y que siempre para diversificar podría ser algo interesante. Por tanto, pues bueno, estamos viendo muchas compañías también como Regeneron Pharmaceutical, Mondelez, donde tenemos ya posiciones. También, por ejemplo, por aquí teníamos algo más, creo que era... sí, HCA Healthcare, también otra farmacéutica. Y bueno, en líneas generales seguimos utilizando el filtro, seguimos analizando estas acciones, y lo haremos más en profundidad este próximo miércoles, donde pues publicaremos un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube, donde podéis ver todo el análisis completo de estas operaciones. Recordar que, y lo dejaremos al final de este vídeo, podéis ver el análisis que realizamos la pasada semana de la cartera. Así que, bueno, en principio lo dejamos ahí, y seguiremos un poco, pues bueno, analizando todas esas acciones el próximo miércoles mucho más en detalle. Así que bueno, en líneas generales esto es un poco lo que nos trae la semana. Por hacer un poquito de balance, recordamos, ¿no?, que esta semana serán muy importantes esos datos de inflación. Los mercados en principio vienen con caídas, y se espera que esta semana sea una semana también de correcciones, pero empieza la temporada de resultados en Estados Unidos, y este miércoles arrancamos con toda la parte de bancos americanos. Así que bueno, será una semana yo creo que muy trepidante, y nada, os deseo muchísima suerte. Espero que os haya gustado este análisis que hemos realizado. Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que podéis contactarnos al número de teléfono de la oficina, escribirnos al correo electrónico, o por supuesto, si os apetece, podéis visitarnos en nuestras oficinas del Paseo de la Castellana 200. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, un placer, y nos vemos el próximo miércoles en la siguiente sesión. Chao. JFT, just fair and direct.